Bueno, 41 años de la dictadura, la relación con la música, con los músicos, con los artistas. Comenzamos a analizar lo que pasaba en la Argentina hace 41 años con una invitada, Fernando. Es así, Memoria, Verdad y Justicia. Norma Morandini, periodista, hoy a cargo del Observatorio de Derechos Humanos del Senado Nacional. Pasó por la Cámara de Diputados, pasó por la Cámara Alta. ¿Cuál es la reflexión en el día de hoy? Buen día, Norma. Buen día. Bueno, cuando venía para acá pensaba que hoy es un día tan bonito como aquel 24 de marzo, que nos pareció casi inocente, parecía un golpe más de tantos que habíamos tenido en nuestro país. Y sin embargo, yo creo que el 24 de marzo, me parece que hay que aclarar bien esto, que no puede ser un rojo en el calendario, porque el feriado siempre es festivo y el 24 de marzo siempre va a ser lo que es la mancha trágica en nuestra historia contemporánea, porque es la que mató la política, la que dejó tanto dolor y sufrimiento en tantos hogares argentinos, la que canceló, amordazó la libertad, la que nos humilló como país, la que nos rezagó como nación. Todo eso es, y me parece que 41 años después, la pregunta es por qué uno evoca. Y yo creo que la historia tiene que ser pedagogía, para que no volvamos los argentinos a enfrentarnos y a desquiciarnos como país, porque ya hay un consenso de qué es eso, es decir, el daño que nos ha hecho aquel golpe en un país que teníamos 50 años en nuestras espaldas de autoritarismo. Es decir, por suerte hoy hay generaciones nacidas y educadas en libertad, es decir, de gente de mi edad y para atrás, en algún momento de su vida tuvieron un golpe que interrumpió la democracia, que se nos decía que había que pensar, que se nos decía cómo teníamos que vestirnos, que se nos decía qué santo había que rezar. De modo que yo creo que la forma de honrar a los que no están es que apreciemos la libertad, que seamos responsables con esa libertad, que no partidicemos el 24 de marzo porque no es de nadie. Esto es una tragedia que atravesó a todo nuestro país. Algunos por miedo no vieron primero lo que había pasado, pero yo personalmente no me gusta que en esta época estemos con el dedito señalándonos unos a otros, porque es no entender que el terror lo que hace es aislar a las personas, meterlas dentro de sí mismos y no haber visto lo que pasó, porque si hubieran visto lo que pasó a lo mejor no tenía la dimensión de la tragedia que ha tenido el 24 de marzo. Y después hay episodios históricos, hay anécdotas históricas que se ignoran. Se le llamó la Operación Aries, porque dicen que era el día del cumpleaños del hijo de Videla, como este es el signo de Aries, puede ser una anécdota histórica, pero me parece importante, a mí me preocupa que 40 años después no terminemos de construir y de consolidar una cultura democrática que sea igual para todos. Es decir, la democracia no es solo votar. Nosotros tenemos una constitución reformada que ha incorporado todos los tratados internacionales de derechos humanos, que es la forma como salió el nazismo también. Después del nazismo surgió la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y toda la normativa que ha ido democratizando y poniendo al ser humano en el centro, porque tenemos derechos solo porque tenemos condición de personas. Los constituyentes del año 94 incorporaron todos los tratados internacionales de derechos humanos en nuestra Constitución, de modo que la legalidad democrática es igual para todos. Entonces a mí me parece, mi forma de evocar el 24 de marzo es que seamos capaces de aprender de la historia. Estamos en un momento muy, no voy a decir peligroso, no es esa la palabra, pero no puede ser que el discurso público esté tan cargado de descalificaciones, de insultos, de agresiones. Ignoramos que el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Biblia de los derechos humanos, que consagra el derecho fundamental a la expresión, sin embargo,
condena la incitación al odio y la violencia. Es decir, que la libertad que tenemos no puede servir para descalificar al otro, para lastimarlo, porque acá hay mucho sufrimiento en nuestra sociedad. Entonces, si no podemos ponernos en la piel del otro, reconocer el sufrimiento del otro, tenemos una crueldad que entonces ha triunfado la dictadura. Si nosotros ponemos afuera lo mismo que nos hicieron, entonces no hemos aprendido de lo que nos pasó, ¿no? Norma, te estamos escuchando atentamente en este 24 de marzo. ¿Vos creés que hay visiones o formas de proceder diferentes de quienes nacieron durante la dictadura y quienes nacieron ya en democracia? ¿Que hay dos visiones diferentes? Sí. Tal vez lo que no hemos conseguido hasta ahora es construir una verdad histórica. Claro. Es decir, de alguna manera en los últimos años ha habido como una glorificación de lo que forma parte de la tragedia. Yo creo que no se puede analizar con los ojos de hoy y entender, es decir, por qué llegamos al 24 de marzo, no andar haciendo un mea culpa colectivo o marcándonos con el dedito, pero sí con responsabilidad en relación a la verdad histórica, ¿no? Y tener una actitud razonable de cómo decir, vamos a evocar el 24 de marzo. Seguramente, y celebro eso, que hay generaciones nacidas y educadas en libertad que por suerte no tienen nada que ver con el pasado, sin embargo tienen que ser responsables sobre esta libertad que ellos tienen, que muchísimas generaciones no tuvieron. Es decir, tanta gente en nuestro país sufrió porque fue asesinada, porque fue perseguida, porque fue al exilio, por el exilio interno, es decir, lo que ha significado el no tener libertad. Entonces yo a los jóvenes, con el riesgo de que siempre la gente más grande no siempre es escuchada, es decir, yo siempre, uso siempre un poema de Bertolt Brecht que dice: a las generaciones futuras les pido clemencia cuando juzguen mi generación, que fue una generación decir, que usó la violencia. Ahora también les recuerdo, miren de lo que se salvaron, ¿no? Es decir, honren la libertad que tienen, y por eso la normativa de derechos humanos, es decir, es el espacio de la legalidad donde nos tenemos que encontrar, y después que cada uno piense como quiera, pero no se puede pensar de manera diferente sobre lo que es la legalidad democrática, que es igual para todos. ¿Hoy ¿no? está politizado el tema está partidizado, el tema de los derechos humanos? Sí, sí. Creo que cuanto más nos vamos alejando del 24 de marzo, más se ha ido politizando una fecha que tendría que encontrarnos unidos en el nunca más, y creo que paradójicamente cuanto más se politiza, más se cancela la verdad histórica, ¿no? Me parece que hemos perdido una actitud razonable en relación a la historia como pedagogía, ¿no? No como volver a repetir la historia. Por supuesto que hoy son otras las situaciones, por supuesto que tenemos hoy las Fuerzas Armadas subordinadas al poder político, tal cual lo manda la Constitución. Hemos democratizado las leyes, es decir, hoy se invoca todo el tiempo los derechos consagrados en la Constitución, pero las mismas personas que reivindican los derechos, después denuestran a la democracia o no creen en el sistema democrático. Entonces eso no puede ser que aquello que nos da fundamento, que es la democracia, la pongamos en duda y no reconozcamos que la democracia es alternancia política. Hoy gobierna uno, mañana gobierna otro, y tenemos que ser capaces de respetar esa alternancia y respetar la legalidad democrática, ¿no? Norma, el agradecimiento por haber venido esta mañana, como siempre un placer. No, les agradezco a ustedes la evocación.